tardes. Estamos aquí en el estudio 17 presentando la previa de un evento cultural que va a tener lugar en Tarifa el próximo 30 de mayo, donde Poe va a ser protagonista junto a Ismael Pinteño, que nos va a presentar su último trabajo. Hola, Ismael. Buenas tardes, Charlie. Con nosotros tenemos también a Lucía y a Mariola, dos alumnas suyos, porque además de ese día de la presentación va a haber una exposición colectiva del trabajo de... ¿Cuántos artistas? Pues por lo menos somos en torno a 40 a 50 alumnos. O sea, 40 obras de 40 personas distintas, que Correcto. son todos alumnos de Ismael. De Casa Puerta. De Casa Puerta 20, que es la academia que tengo con Fátima, mi pareja. Vale. Fátima Conesa. Ahora vamos a entrar en profundidad en todo eso, pero primero déjame vamos, yo me quedé absolutamente alucinado cuando me enteré del proyecto Ismael Pinteño y Poe. Me pareció una mezcla absolutamente explosiva. Hay que ser valiente. Meterte en Poe, como ya he dicho muchas veces, es meterte en estratos difíciles de la psique humana. Entonces, Poe, todos los temas que siempre ha tratado son relacionados a los miedos más ancestrales, como al miedo a la muerte. Todo el mundo lo tenemos, eso sigue vigente, innato. ¿no? Es innato, pasa que él lo narraba de una manera tan poética que generaba ahí como como un frío y calor entre esto me gusta porque es muy bello escrito, pero a la vez me está aterrando, ¿no? Porque está describiendo muy bien ese miedo que todos tenemos y ocultamos, porque la sociedad no nos permite hablar de la muerte tampoco, ¿sabes? ¿Por qué escogiste en concreto este artista? Bueno, este artista, ¿sabes? Yo llevo ya tiempo ilustrando temas de portadas, de cine de terror, entonces ya como me han abierto ciertas puertas y esto ha nacido a raíz de la editorial Minotauro, de Planeta. Todo empezó por un proyecto que hice personal sobre mitos andaluces, pequeñas criaturas del acervo cultural, del folclore, que todavía están ahí relegados al olvido, ¿no? Pues aquí la rescatamos cuando tú entonces, me digas, Y entonces con ese proyecto lo presenté a Planeta para ver si me lo podían editar, lo típico, ¿no? Que es el periplo del artista y los entresijos que hay detrás. Y la parte que no se ve. La parte que no se ve, que cualquiera me puede preguntar y cómo va el mundo de entrar en alguna editorial o para hacer una exposición, tiene sus entresijos. Y ellos mismos me contestaron, le impresionaron el trabajo, le gustaron, pero lo vieron algo más localista, como pertenecía a Andalucía, no sé, ellos se movían más a lo general. Y me querían fichar, me propusieron eso y para mí, claro, se me abrió un mundo porque una gran editorial con mucha difusión. Y me asignaron a Edgar Allan Poe porque ellos estaban ya trabajando con una línea de libros clásicos ilustrados y claro, como esta editorial está vertebrada por las temáticas del terror, la fantasía y la ciencia ficción, pues va siempre con esa pátina, ¿no? Y tienen ya una colección de Lovecraft, otro gran escritor, ¿no? del género. Y ya pues ellos me asignaron a Edgar Allan Poe, que también lo hablamos, lo consensuamos, y digo, mira, pues el grande también el padre de todo este tipo de literatura es él. Entonces pues hacer este libro pues implica una gran responsabilidad porque estamos hablando de uno de los grandes escritores universales, no solamente por el género, ¿eh? Es un tío que quizás es el pionero en transmitir el psicoanálisis o el autopsicoanálisis, transmitirlo a través de la literatura. Pues ya con el nombre... Ya. Mira, te iba a preguntar la noche que supiste que ibas a hacer el proyecto, ¿cómo dormiste? O sea, soñaste con mucho... Claro, bueno, sí, soñé con esos demonios, pero son demonios dulces, ¿sabes? Sí, porque bueno, es entrar... Pero es un relato, son románticos, tiene un puntito Sí, de él tiene, romanticismo. estamos hablando de la época del siglo XIX, en la que la era del romanticismo, no solamente es ese terror del monstruo, estamos hablando del terror de monstruos internos nuestros, que lo tenemos todo dentro, porque él tiene también un gran relato que se llama El demonio de la perversidad, que habla de tu otro yo, que todos tenemos, tu otra persona, tu doppelganger, como dirían los alemanes. Y trabajar con Poe, pues eso genera ese tipo de ensoñaciones o de pensamientos, pero para mí como fue también un salto grande a una editorial en el que iba a tener tanta difusión y algo importante, te dan libertad de trabajo, no es que te diga una editorial como he hecho en otras ocasiones, tiene que hacerlo, hazle de esta manera, cámbiale esto, ya Pero eso no te te salga de estas dos líneas ya te rojas, condiciona, ¿no? Entonces pues aquí se genera la simbiosis perfecta entre un autor y un ilustrador, que es lo que se trata. El ilustrador
de entrar en esa psicología o conocer al autor, y a pesar de estar muerto, su obra es lo que forma parte de su vida, el legado. Y entenderlo, comprenderlo, macerarlo, digerirlo y luego pues transformarlo en imágenes también. Bueno, pues el próximo día 30 vamos a tener a Ismael aquí otra vez y vosotros de público podéis entrar y podemos entrar en esta conversación y quien tenga alguna cuestión directa, bueno, pues va a poder hacerlo. Ahora voy a volver con ese relato, pero permítame que siga un poquito la línea, Lucía. ¿Cómo es Ismael de profesor? Empezamos por una buena pregunta. No lo pasamos bien, ¿eh? Eso, lo importante que es un espacio que genera mucho bienestar, al menos para mí, como yo alumna. Entonces, y sobre todo como maestro, porque él como buen creativo y buen pintor o buen ilustrador, tiene muchísimos trucos y tiene ese punto, para mí es como esa gracia de poder darnos todas sus herramientas y eso para mí es un regalo porque normalmente los grandes maestros los trucos más principales se los quedan para ellos. Entonces yo te digo que pero es muy eso, le gusta mucho compartir y darnos ese pie y sobre todo no es tanto porque antes lo estábamos comentando. Seguimos mucho su línea de trabajo, ¿no? Porque nuestro profe, entonces nosotros nos inspiramos mucho en él. Pero sí es verdad que te marca también cuál es tu línea y cuál es tu estilo y que sobre todo eso, qué pintores o qué ilustradores se parecen a ti. Y eso también te ayuda pues a enriquecerte y a ir aprendiendo muchísimo más de todo el mundo creativo, ¿no? Y es un regalo. Yo la verdad que he podido apreciarlo con Mariola, que lleva un montón de tiempo contigo dando clases y he visto su evolución en los dibujos. De hecho, no es la primera exposición que voy a tener contigo de alumna y he visto una evolución muy grande en eso. ¿Cómo ha sido la experiencia vista desde dentro? De cuando tú ves un dibujo de hace unos años tuyo a uno de ahora que dices, esto está tomando forma. Hombre, yo por ejemplo sí siento como... Para mí, la manera en la que yo dibujaba hace años, para mí dibujar también es muy terapéutico. Entonces, hace años quizás yo tenía como unas emociones, como digamos, más de enfado. Menos trabajar. Entonces, era como... Yo lo que veo es que era como mucho más agresiva dibujando, ¿no? Y poco a poco, ¿no? Yo se veo transmite, la que, línea nos hace una huella, bueno. eso de emociones. Yo me acuerdo que cuando empecé, además fue muy curioso, porque por un lado, Ismael al principio me bautizó como Cococha, porque decía que que no le tenía miedo a la oscuridad, a las sombras, ¿no? Y me acuerdo que en una clase te dije algo, ¿no? Te dije, tiene un estilo como los austriacos. Vale, perdona, para los neófitos, Cococha, ¿qué es? Bueno, es un pintor de la Secesión de Viena. Ah, vale, forma parte de... ¿Cómo no lo voy a conocer? Pero por eso te digo, él ve tu trabajo y te dice, ¿tú conoces a tal pintor? Cuéntanos, pero bueno, cuéntanos. A mucha gente conocerán a Gustav Klimt, El Beso. y Egon Schiele y Cococha forman parte de la escuela de Viena. Vale. Y se lo comenté, digo, tú eres muy de allí, ¿no? Claro. Y luego... Y ya me comentó ya algo... Pero lo más curioso es que haciendo una sustitución de Ismael, Fati, de repente yo estaba dibujando y me vino y me dice, ¡ay! Tú eres tienes un estilo, me recuerda un poquito a Coco. Y me quedé así diciendo, ¿qué le pasa a esta pareja? De acuerdo. No, y la verdad es que a mí me ayuda mucho Ismael. Yo soy súper exigente, tengo Nunca lo había pensado. o sea, conmigo misma, tengo allí, me machaco mucho y desde el principio dibujando con él, o sea, lo que es el juicio y la exigencia, a tomar viento. Contigo, vamos, nos hemos reído de mis fallos, de la que yo no me doy cuenta dibujando, a lo mejor que dibujo, yo qué sé, una pierna, en vez de dibujar la recta, le pongo así como que tiene, y un montón de dibujos que he hecho y que él de repente me hace ver lo positivo pues, y lo negativo, sí, claro. Nos reímos mucho. Hay que dar siempre una de cal y otra de arena. Sí. No me gusta tampoco ser tan exigente
como academicista. Yo nunca fui a la academia, solamente en Bellas Artes, bachillerato, todo. Y como siempre lo he vivido con mis compis de manera tan jovial, la verdad que tienes que calentarte la cabeza si quieres dedicarte a esto profesionalmente, o como tu camino de vida, ¿no? Exige una visión y unos estudios, pero hay que pasárselo bien ante todo. Entonces yo a esta gente no le voy a exigir Hombre, yo tampoco... entiendo que la academia es una forma, porque solo pintando en tu casa va a ser difícil que te lo pases bien, Claro. para poder disfrutar. Bueno, Sí. claro, estamos como un familiar, por grupo de... Pues, ¿cómo se llama la academia, perdona? Casa Puerta 20. Pero somos Casa nosotros, Puerta sí. 20, Sí, vale. sí. Y es una academia que está en Algeciras. El centro, sí. Sí. Bueno, la presentamos También otra cosa es que te cambia la mirada. Porque yo recuerdo que cuando me empecé, lo típico es que cara, pues le hago el contorno, le hago la nariz. Entonces él te rompe eso y te va diciendo, no, nos vamos a adentrar un poquito más en el mundo de las sombras, de las manchas. Entonces cambiarte y te va limando, ¿no? Y es muy positivo porque te ves eso, los avances. Cambiar tu visión de la realidad directamente. Bueno, Sí, de todas porque no maneras- solamente es el contorno, que es lo que tenemos establecido de primera, ¿no? De dibujar contorno y ya después me meto no sé qué. Y él empieza de, no, olvídate de esto, vamos a trabajar, o dale la vuelta a la pieza, o vamos a empezar desde aquí. Y luego, una cosa muy importante que a mí me encanta de sus clases y es la música. O sea, Muy buen DJ. Qué estilo. Es muy curioso, Ya, de pero es todos los que estilos, hay menos- días que a lo mejor yo me he metido en un dibujo y no levanto la cabeza porque es que la música también me lleva mucho a quedarme ahí, a meterme... Claro, se genera un ¿Está ambiente bonito. a los de Cure, Papoe? Sí, hombre, claro, tío, evidentemente. Era Sí, el al gótico, pelo, ¿no? porque un toque gótico hay que dar siempre. Menos reggaetón, eso allí hay cabida para todo estilo. ¿Y de dónde viene? ¿De dónde viene tu vocación? ¿De dónde vienen estas ganas de expresarlo? Bueno, esta ganas le viene a todo niño, creo que a la mayoría de los niños pasa que llega un momento en el que lo abandona, pero esa es la pulsión artística, creo que está inherente en el ser humano, sea como dibujando, o tocar el tambor, la música, danza. la danza, bailar, y llega un momento en el que se te activa un resorte en el que dice, ostras, esto es lo que yo estoy feliz así, y más cuando eres niño, ¿no? Que no tiene ambiciones del adulto, tiene otra visión más pura, ¿no? La que Claro. dibujo porque dibujo y ya está, ¿no? No le busquemos más porque... Y me divertía, me lo pasaba bien por dentro, una sensación grata y seguía hacia adelante porque es lo que... Cada vez lo vas... Se te daba bien, o se te da bien, evidentemente. Muy bien. Bueno, y que- te enganchaste de- al niño interior ese, supongo, Exacto, que y de eso es pe- fabuloso. Sí, de pequeño me gustaba esto y quería seguir con ello, ¿sabes? Mi camino, tanto de vital como espiritual, como conceptual para ¿Y entender cómo lo ha llevado tu familia o en una ciudad como Algeciras? O sea, ¿cómo ha sido esa evolución? No es lo mismo nacer en Madrid para este tipo de cosas que tiene un menú mucho Vale, más amplio de donde el beber. eufemismo lo he entendido. ¿Te refieres que una ciudad tan... Sí, pues la... Tan especial, tan especial. Eso iba a decir. Especial. No Todos sé, la adoramos, no sé ¿eh? de qué estáis hablando. No, me refiero a especial porque, bueno, es especial, no es una ciudad, pueblo también, porque nos conocemos todo el mundo, ¿sabes? Y también, bueno, pues el contexto en el que yo nací, pues sí, tengo suerte de haber nacido en un contexto de mis padres son profesores, mi madre siempre es la escritora de poeta, se dedicaba más a ello antes, y mi padre también pintor, aparte de maestro, pintor autodidacta. Entonces yo he nacido en un contexto Vale. de cultura. Que eso es lo que es importante, porque cualquier niño, yo a veces lo pienso, Charlie, de que cualquier chaval o cualquier persona, si hubiéramos tenido acceso a tal, ¿sabes? Como, coño, el que no ha tenido acceso a un Fórmula 1, no todo el mundo tiene acceso a Fórmula 1, a lo mejor se te da muy bien pilotar y podía ser campeón. Por supuesto, o cuánta vamos. gente que vemos por la calle podría ser, según su contexto familiar o social. Yo tenía la suerte de ¿Cuántos nacer en eso. Aristóteles hemos perdido que han nacido en Totalmente. clases bajas? Sí. Con quien han tenido O cuánta gente, capacidad de o cuánta desarrollo, gente han ¿sabes? nacido con talento en Gaza. Claro, Y ahora mismo claro, está- claro. y ahora Yo mismo es un está bajo la pensamiento tierra. recurrente que también... Entonces, pues claro, tenemos la suerte de tener, o el lujo de no poder, de no tener eso, o que todo puede pasar, que no lo olvidemos, pero nacer en un contexto que te ayude, pues viene muy bien. Entonces yo nací con libros de cómics de los años 70 de mi padre, 1984. 1984, Totem, Cimoc, Todos los todo tengo eso. todos. Entonces, claro, tú imagínate que tú eres un niño, te asomas a ello y llega un momento en que haces ¡plá! Ostras, yo quiero hacer estos monstruitos, quiero hacer estos ¿Y superhéroes. qué movimiento fue el que a ti te llamó? O sea, el mí- mercenario, Muev, ¿cuál fue el que te tocó? Bueno, que dijo... Mercenario también me acuerdo, claro, Claro, los Mercenarios, sí, eso sí. era, además, era exquisito. Richard Corbin, toda esta gente. Exactamente.
Hernández Palacio con el Cid campeador. Es que todo era, como eran dibujos, me parece que era un mundo a explorar y sobre todo para conocerte. Tú querías crear, yo quería crear mis propios monstruitos, propias criaturas y te lo da el dibujar, te lo da, te lo ¿Cuál ofrece. de ellos fue el que te enganchó? O uno que tú le tengas especial recuerdo. Por ejemplo, a mí fue Milo Manara. Me pareció Claro. una locura de cómo ese hombre expresa A mí, la realidad. sí, claro, y las chicas también, Sí, los sí, chicos, ¿no? Tenía un punto erótico muy guay. A mí personalmente, Bernie Wrightson, que era un dibujante, no sé si te acuerdas de La Cosa del Pantano, y tiene un dibujo de línea muy guay, pero yo sobre todo a mí el libro que me marcó fue el de Las Hadas, de Alan Lee y Brian Froud, que era Yo Chavalito, un libro famoso de acuarela que es muy bonito, es casi un bestseller, porque todo el mundo, mucha gente lo tiene en su biblioteca. Y eso, ver ese mundo de fantasía con acuarela, con lápiz, todo eso creo que fue el que me abrió el chakra de la curiosidad. ¿Y a vosotras? Quiera que no, hay algo que un día te pega el pellizco, ¿no? Y dices tú, me voy a empautar con Pinteño para aprender a... A veces probar también, ¿eh? Pues, No, yo no tengo también ningún- recuerdo que yo copiaba mucho de pequeña. Recuerdo libros, pero claro, me recuerdo muy pequeña también con esos libros típicos que te regalan de Disney o los personajes estos que tú lo que intentas es hacerlo igual, ¿no? Y recuerdo mucho de pequeña mucho calcar. Calcar. Y es verdad que yo estudié también en el bachillerato de artes, pero me metí más por el tema social, porque empecé a hacer eso y ya me metí más por el campo social. Pero siempre he tenido ese puntito creativo. Y es verdad que cuando lo conocí, porque él es mi profe de ilustración y yo soy su profe de claro, yoga. que yo empecé, Tenía ahí un yo intercambio. empecé de yoga, claro. Antes del confinamiento, y cuando nos confinamos empezamos, ya me enteré a qué se dedicaba, porque no sabíamos mucho el uno del otro. Y fue como, cuando me dio, fue como, y doy clase, y era como, uff, no sé, hace mucho tiempo que no pinto, ¿no? Y para mí fue, ya te digo, una cosa terapéutica. Me abrió y empecé a eso, olvídate del contorno, métete en la mancha, vámonos para esto. No sé. Como una burbuja, ¿no? Bueno, Te metes ahí. Es mi terapia, el porque ya me dibujo es decían, autoconocerse. puedes no sé qué, digo, mis clases de ilustración son sagradas, no me las quita nadie. Para mí fue de mayorcita, o sea, de chica yo sí, me acuerdo que se me daba muy bien calcar y copiar. Sí, copiar, Incluso copiar. en clase de dibujo técnico, creo yo que incluso también lo Vale, hacía yo como igual, falsamente. copiaba. Pero fue en mi viaje a Australia, con 23, 24 años, que estábamos en Whitsunday Island, trabajando en un viñedo. Que me acuerdo perfectamente que fue ahí, vamos, y me acaba de venir ahora mismo, que nunca me había hecho esa pregunta. Y estábamos esperando para coger, bueno, para la vendimia, cada día el dueño nos decía si podíamos coger, si íbamos a trabajar o no, y de repente tuvimos como una semana o algo así de lluvia sin parar, pero lluvia a tope. Australia. Entonces me compré, yo llevaba no sé, mi pareja de esa época se llevó un libro que le había regalado a la hermana de Anderwasser, que es también... Arquitecto también que decorada. Sí, y me acuerdo que me puse a copiar, o sea, de hecho me traje un montón de láminas de allí, me compré rotuladores y empecé a copiar y me Te tiré tuviste que ir a Australia una para semana encontrar que no a las levantaba antípodas. cabeza. Su Y otro lado. Y ahí fue cuando de repente bueno. enganché con el dibujo, pero así de vez en cuando, que no era... Sí. Pero lo que viene es el dibujo, no deja de ser otra forma de expresión, igual Sí, que la pero música. es que ahí quería entrar yo. A mí me gusta más escribir porque pintar no dio, Otro no dio arte. Dios ese don. Vamos, ni de escribir, pero bueno, lo intento más. Pero cuando tú te enseñas, cuando te enfrentas a un folio en blanco, a este cuadro, un lienzo en blanco, ¿qué proceso sigue? O sea, te vas con una idea, tiras un trazo. Bueno, hay muchas maneras de... Cada persona también, cada artista tiene su propio proceso creativo. Hay gente que empiezan desde un punto sin saber meterse ¿O a tú la sabes que aventura. vas a dibujar? Yo sí, yo por ejemplo sí. Yo Vale. lo visualizo en la cabeza, creo un Yo no sé lo que concepto, voy a escribir cuando puedo me pongo a hacer- escribir, ¿eh? Claro, pues hay otra manera. O hay gente, o Fátima por ejemplo, se pone a pintar y a dónde le lleva. Y porque es otro tipo de arte, abstracción, es donde te lleva, ¿no? Y en el mío sí tengo que hacer conceptos previos, lo veo en mi mente, casi lo vuelco al papel y
Hay muchas maneras de... Y en igual concreto que con Poe, pasa con la música, ¿no? claro. Tú puedes prepararte y el jazz es improvisación y es otro arte incluso más complejo que cuando tienes que prepararlo. Cada uno tiene su proceso creativo. ¿Y con Poe? ¿Cómo lo Con hiciste Poe, con pues esos dos Poe, relatos? estamos hablando... ¿Te empapaste los dos yo soy- relatos yo- hasta claro, la saciedad? Todo, seguro? se empapó todo. También tengo que empaparme de su biografía para entender la época. Era otro contexto social al de ahora. La muerte campaba más a sus anchas, aunque sigue Era más existiendo fácil siempre. morirse, ¿no? Era más fácil morirse, ¿sabes? Aquí también nos morimos igual, pasa que ahora mismo no lo vemos por las calles, no se ve la muerte, ¿no? Ni te lo ocultan, solamente te lo ponen en el telediario, ¿sabes? A las 3 de la tarde y sin problema, ¿no? Y aquí no pasa nada y tenemos ya el corazón Total. casi encallecido de lo que vemos, de Ah, las hace barbaries mucho. que hay, ¿no? Conocer a Poe implica, con cualquier autor, implica meterte en su mundo, en su literatura, en su universo. Luego yo lo que hago hay 3 procesos, que es el de preproducción, que sería el de, bueno, pues imbuirte de todo esto que te he hablado, estudiar también el contexto, no solamente social filosófico, sino bueno, pues cómo era gráficamente o los atuendos, cómo era físicamente las ciudades, cómo era la gente, qué tipo de look llevaba. Eso te va haciendo una recopilación de estudios de libros, pues fotografías antiguas del siglo XVIII, o como los custom de cómo vestían. Después vienen los bocetos y pues, después llega la producción, que es escupir más o menos la imagen que te ofrece. Cuando todos leemos se nos crea Claro. Cuando dicen, no, es que el libro me gustó más que la película. ¿Por qué? Porque en el libro fuiste tú el que No había creaste fallos. tu propia imagen, que es la que te Claro. aterra, en Sí. el caso de Claro. del terror psicológico. Entonces escupo mis imágenes, que es mi traducción, y luego ya sería la postproducción, que sería pues el montaje, tocar niveles de corregir cositas, ¿sabes? Y así es el proceso. Yo lo veo claro desde el principio, pero bueno, siempre cuando dibujas te puede llevar la sorpresa hacia otro lado, o llevarte y repetir el dibujo de otra manera. Y de futuro, de nuevos retos, porque después de esto es complicado buscarte nuevos Sí, horizontes, bueno. que no tengo ninguna duda No, de sí, que sí, yo tengo eres claro una de mente que creativa y eso no va a ser siempre- problema. Sí, tu última obra siempre es la mejor, pero cuando pasan los meses... Es mejor, ya es muy que- mejorable. Ya dices, ya no que es mejorable, sino que quieres buscar otras cosas. Claro. Y esa es la búsqueda de la identidad, ¿no? Es ¿Y por siempre- dónde te lleva ese barco? Pues bueno, me llevará algo parecido también, porque quieren ubicarme con Poe, pues otros vale. relatos de él. Y bueno, voy he firmado un contrato para hacer un cómic de 120 páginas sobre un pintor famoso de aquí español, no puedo decir nombre todavía. ¿Sabes? Dalí o Picasso, ¿verdad? Pues no. Uy. Ya se contará y se dará, pero sí, tengo bastantes aventuras. ¿Mariola gráficas. Mateo? Y Cococha. No, cococha no. La cococha de Tarifa, no. Bueno, pero siempre lo que venga. Ahora mismo vivo el presente, que estamos en promoción del libro, presentaciones, que también es el último estado de cuando uno produce, que es Y aparte la te de exhibirte. desnudas delante de Es tu la de público, exhibirte. ¿sabes? Que- Hay muchas maneras de exhibirte. Está pues las redes sociales, que era una manera muy democrática de que cada uno ponga su obra. Está en la clásica sala, siempre, que es el templo, un museo, una galería de arte. Siempre el ver la obra en directo genera otro tipo de visión. Y también está pues la obra gráfica en un libro, que es una manera de exponer tu obra, también se difunde de otra manera. Esto no lo entra podemos más mover. en Aquí tenemos que intimidad. venir al templo, pero el libro pues sería como el libro sagrado, la Biblia, como queramos llamarlo, y la galería y los museos te da otra manera de percibir las obras de arte. Bueno, pues la verdad que tengo muchas ganas de lo del día 30, me parece, llevamos mucho tiempo hablándolo, que Mariola me dijo, Charlie, tengo, bla, 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 y bueno, ha ido cuadrándose y parece que no, pero al final van pasando los días y, Tenemos ya aquí. Ya lo tenemos y ya aquí. está aquí. ¿Qué nos vamos a encontrar ese día aquí? Es decir, me habláis de que son 40 artistas, como mínimo con 40 obras, evidentemente, en formato A3. ¿Qué temática vamos a tocar? Pues precisamente vamos a hacer una exposición sobre Poe, sobre los cuentos de... O sea, que tus alumnos al final A han ver. bebido ahí de tu... Claro. Debo decir y apuntar que Mariola tuvo la gran idea esa, porque yo quería hacer la presentación en Tarifa, y ya ella, pues, como ella surgen ideas, es
es una gaseosa su cabeza. Y Hace dije, una Cocha. es muy cococha, es muy cococha. Y entonces pues, le salen esas cosas. Y dijo, mira, pues hacemos la exposición final, como siempre hacemos una exposición a final de curso, y pues hacemos en torno a Poe. Y digo, mira, pues hacemos todo. A ver, en realidad para Igual- mí es un homenaje a nuestro maestro. Bueno, No a Poe. una manera de arroparme No, también. pero es una Bueno, forma también de es cada uno trabajarlo. en Como su Bueno, presenta nivel, entre- su libro es como una, para mí, Claro, vamos, un es homenaje, como está claro. un homenaje Bueno, y a también una nuestro manera maestro. Y una darle- oportunidad de acercarnos a de darle Poe. a ellos las pautas Y de cómo también- se ilustra y les digo, mira, leer un relato de él que tiene 60 y tantos, leerlo, entenderlo, intentar plasmarlo y cada uno van haciendo sus bocetos. Es más o menos el mismo proceso creativo que hago yo. Es lo que dentro te iba a de su decir, que nivel. están aprovechando también que ese camino acaba de coger tú el sendero y bueno, Y ellos técnica van detrás libre. cogiendo Y lo también que... lo bueno es que es técnica libre, ¿no? Cada Claro, pues, uno allí- hace... Claro, o sea que va a ser totalmente ecléptico, ¿no? Sí, total. te va- Puedes encontrarte encontramos con de todo. plumillas, lo que damos allí, lápiz, acuarela, lápices de colores, todo ese tipo de técnicas que damos en clase, prácticamente casi todas, ¿no? Las que damos se relacionan con el dibujo. No nos vamos a encontrar con óleo ni acrílico porque allí trabajamos sobre papel. Vale. Para eso somos muy sectarios. Oye, y si quisiera apuntarme yo a vuestras clases, ¿cómo sería? ¿Qué día? ¿Cómo Voy a ponerte- hay Ponte a la plaza? cola. Apúntate a la lista de espera. Apúntate a la cola. Joder, así Hombre, no, que porque- tenemos dos profes con renombre, entonces, pues imagínate que Bueno, Fátima, somos elegidos. Eso de traerte aquí a Tarifa una vez a la semana, entonces ni lo Eso, hablamos, ¿no? Inés siempre me lo estaba diciendo, Sí. te queremos traer, Sí. pero Claro, yo al no- menos una masterclass de vez en Yo- cuando, sí, que podamos estaría guay. aglutinarnos alrededor de la pintura. Sí, también Ahora hay sería una guay. iniciativa muy bonita también de una gente que Sí. quedan en el exterior para pintar y tal. Ah, y, bueno, y yo sí, creo que sí, es sí. importante que el mundo de la pintura busque sus meeting points, ¿no? Claro, claro. Sus Y encuentros, su aquí espacio. tenéis el espacio súper abierto a También. eso, vamos, que el día 30 lo tenemos Y te ya. lo agradezco, te lo agradezco. Pero Isabel. te invito a que de vez en cuando te abras a esta zona un poquito y nos dé una masterclass Bueno, una vez al de- mes. Es o que cada mis dos clases son meses. muy Sí, limitadas, mucho. doy pocos días y para yo también dedicarme a la ilustración. Claro, claro. ¿sabes? No Yo solamente a la lo entiendo, es un docencia. privilegio No, que tú puedas. Hay muchos alumnos en la escuela que son de aquí de Tarifa. De Tarifa, Sí, claro. tanto chavales como adultos, sí. Bueno, pues ahí suelto el reto, ¿vale? De dejarlo ahí, ya se ha cumplido. Mariola es mi público. embajadora aquí en Tarifa. No Ella, tengo, ella no tengo es... duda, no tengo duda. Yo me... Mariola es la que manda en Tarifa, básicamente. Sí, ella- ella es la que manda. a mi mano derecha. de aquí. Inés también, Inés también. Inés también, con Inés también tiene las dos mucho- vamos a, tiene mucho arrojo. Vamos a Bueno, revolucionar. pues entonces esto ya está hecho. Básicamente lo más difícil está hecho, que es convencer a Mariola, así que el resto vamos para adelante. Oye, 1.000.000 de gracias por Nos venir. vemos el 30 a las El 8. 30 a las 8 de la tarde, Aquí. aquí estaremos todos con musicón, ¿vale? Siempre que Ya me ponemos dices tú musicón. ese Bueno, día tú lo que cómo tú quieras menos reggaetón. lo que Pues tú no, pues ahí estamos totalmente de acuerdo. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Y os invito a todos que ese día paséis por aquí. Luego la exposición estará cosa de un mes expuesta, que podéis pasar Sí. por la sala y verla tranquilamente ya con un mate para quien sea de esas latitudes. Y Nada, aquí podrán adquirir también el libro porque vendrá una Exactamente. librería y yo estaré para firmarlo y dedicarlo. Y hacer un yo creo que dibujito. ese día es importante, que luego vamos a tener también el Open Studio en septiembre, que también va a ser aquí, y es un poco lo que queremos, que sea como un punto de fuga, ¿no? de Sí, de sí. toda esta comunidad de Qué bien. artistas y de gente con ciertas sensibilidades. Exacto. Así que bueno, estáis en vuestra casa y el día 30 nos vemos todos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Charlie. Charlie. Gracias, Charlie.